Bueno, listo, entonces todo tuyo. Bueno, gracias Teresa por la presentación y la verdad que cuando Teresa me invitó a participar de esta charla, de este seminario, me encantó un poco el objetivo, como la invitación y bueno, así que me puse a trabajar y preparé un poco esta charla que tiene que ver, como dice el título, con principios y aplicaciones de estadística espacial en ciencias agropecuarias y ambientales. El primer bloque voy a hablar de principios, algunos conceptos muy importantes y básicos en estadística espacial. Y el segundo bloque de algunos ejemplos, algunas aplicaciones. Lo lindo fue que, bueno, mirando hacia atrás, con interacciones con colegas, muchos de los que están ahí escuchando, pude rescatar una serie de ejemplos que espero. El objetivo último de esta charla para mí era motivar y animar a colegas para que emprendan este camino. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya me presentaron, ya Teresa dijo quién soy, pero un poco si querían pensar en mi interés, básicamente desde que arranqué con esto de la disciplina de investigar y en ciencias cuantitativas, me doy cuenta que tiene que ver con modelar a través del espacio y el tiempo. Inicialmente empecé con el espacio, sobre todo. Tratar de entender respuestas que no son homogéneas en el espacio ni en el tiempo. Y eso se podría resumir así, mis intereses principales, y que después lo fui generalizando, ¿no? Desde el campo donde empecé. Y empecé, me acuerdo, en el 94, 95, en la cátedra de ecología de la facultad, con estas herramientas. Tuve que ir a pedir a topografía, creo que era el ingeniero Laureda en aquel entonces, que teníamos que hacer una salida del campo y a mí se me ocurría que podíamos medir la posición de una manera muy sencilla y bueno, fui a pedir un compás, como el que está ahí con mira, pero era un bodoque medio grande que venía con una base para montar en un trípode. Y el otro elemento que está a la derecha del compás de la brújula es un pentaprisma, es casi un elemento del diablo, pero bueno, tiene una plomada y tiene unos espejos que uno mira, se utiliza para trazar ángulos rectos, ángulos de 90 grados a campo. Y bueno, y así empecé con este afán mío por mirar las cosas en el espacio. Y bueno, después me fui modernizando, ¿no? Tengo, eso también, Agustín, a vos que te preocupaba, esa es una foto que podríamos decir menos 20 de la actualidad. Está bien. Ahí tengo un compás magnético con una mira láser y todo eso conectado en un logger, haciendo un relevamiento en un bosque de Estados Unidos, pero por ahí un poco pasan mis intereses y eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, bien, ¿cómo fue un poco la aproximación personal mía, que por ahí no tiene mucho interés, pero yo empecé con cuestiones en ecología, en el Departamento de Recursos Naturales, en la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía, de la UBA, y esa es la definición por ahí de ecología que más me gusta, la definición de Krebs, que es la disciplina científica que estudia interacciones que determinan la distribución y abundancia de organismos. Y esa parte a mí de determinar la distribución, de cómo los organismos, los individuos o incluso poblaciones locales se distribuyen en un espacio, es lo que me sigue motivando y me sigue inquietando. Algunas publicaciones con las que empecé, que me entusiasmaron, fue esta, una publicación muy vieja de Watt, muy reconocida, donde el tipo ponía en su publicación dibujitos de cómo se organizaban los parches de vegetación, ¿no? Y una un poquito más reciente, del 76, todo esto yo lo leía en mediados del 90, cuando empecé como ayudante en esa cátedra, donde de vuelta aparece en el título la palabra distribución, ¿no? Y mostraba la distribución de un arbusto, una leñosa en Australia, Acacia burkitti. Y lo llamativo es que ellos utilizaban un cociente entre varianza y media y pruebas específicas para ver si ese cociente, pruebas de hipótesis específicas, si ese cociente era distinto de 1. Hoy todos estamos muy acostumbrados por ahí al coeficiente de sobredispersión para modelos Poisson. En aquella época era menos habitual, si se quiere. Bueno, esto fue un poco mi camino personal y quería compartirlo, o por dónde empecé. También los libros, algunos libros que, por ejemplo, el libro de Quantitative Plan Ecology, que casualmente una de las que me lo recomendó muchas veces fue la titular del departamento donde estoy, Susana Perelman, y que también leí en un par de oportunidades, no todo, ¿no? Pero algunos capítulos me acuerdo. Y el libro ya un poquito más grande, el de Introducción a Ecología Matemática de Pierre. Bueno, les quería contar un poco cómo empecé, cómo fueron por lo menos mis primeras aproximaciones y de dónde venían. Y entonces, en aquel entonces, si nos ubicamos en los 95, 98, 99,
había como una preocupación de si debíamos preocuparnos por esto de la cuestión espacial, si realmente el espacio era algo que debía ser relevante. Y en realidad para muchas ciencias como la geografía, la hidrología, la geología que hablaba recién Teresa, o por ejemplo la ecología, la respuesta es naturalmente sabemos que depende de la escala espacial de observación, del nivel de detalle o nivel de percepción con que se evalúa. Entonces, si ahí tenemos, por ejemplo, esos cuadraditos representando unidades experimentales o unidades observacionales, y pensamos en cualquier variable de respuesta, no sé, el número de especies, por ejemplo, claramente podemos pensar que esa variable va a cambiar en función del tamaño y de la configuración y el ordenamiento espacial y obviamente la cantidad de unidades experimentales. Lo llamativo es que si uno ve los primeros artículos del padre de la estadística, de Sir Ronald Fisher, seguimos utilizando en muchísimas pruebas hoy en día la técnica que él desarrolló a comienzos del siglo XX, en 1909, el análisis de varianza, esa partición de la suma de cuadrados. Él ya Fisher en sus primeros escritos, 1910, 1909, 1915, por ahí, planteaba dudas respecto a las propiedades del estimador de varianza en función del ordenamiento y la configuración de las unidades experimentales por esta cuestión que es clave para muchas de las pruebas clásicas, que es la independencia estadística. Y entonces relativamente al poco tiempo aparecieron otros colegas, algunos métodos se conocen también hoy en día, se siguen usando, para tratar de modelar esa falta potencial, ¿no? Falta potencial de dependencia de independencia, perdón, esa falta de independencia estadística asociada a una dependencia espacial. Así que de algún modo esa configuración y ese problema con la cuestión espacial ya medio que nacía desde el inicio, ¿no? Requerir el supuesto de independencia estadística requería de algún modo reconocer y aceptar que no había dependencia espacial, que parcelas o unidades experimentales que estaban cerca eran independientes. Y bueno, si en cambio continuamos con esto de la cuestión espacial, vemos que ya bastante alejado de 1915, 1930, en los 90, empezaban a aparecer en revistas de biología, de ecología. Por ejemplo, esta es una revista muy conocida que publicaba especies como monografías de 30, 40 páginas, donde presentaban las herramientas geoestadísticas para el modelado y la interpretación de la dependencia espacial ecológica. A mí era todo un título para mí. Me recuerdo de este artículo bastante largo, ahí están la cantidad de páginas, casi 30 páginas, y muy interesante, ¿no? Toda esta cuestión de la dependencia espacial. Al tiempo, también en el 93, aparece otro reconocido ecólogo cuantitativo, Pierre Legendre, presentando esto de la autocorrelación espacial, ¿no? La correlación de una variable consigo misma, como problema o nuevo paradigma. Así que todavía la cuestión espacial seguía dando de qué hablar, habían pasado más de 80 años de lo de Fisher y todavía estaba ahí en el tapete. Si seguimos con esta línea de tiempo imaginaria, en el 2012, 2013 creo, aparece un journal, una revista, ¿no? Con revisión por pares, como cualquier otra, especializada en estadísticas espaciales. Ahí hay algún recorte de lo que es la página web, se ve, por ejemplo, un special issue de Alan Gelfand, que es también un referente actual, se ve el editor en jefe actual de la revista. Así que todavía esto seguía siendo una cosa de tal relevancia que incluso ameritaba la creación de una revista específica de estadística espacial. Y justo preparando esta charla, encontré, un poco porque me interesaba, pero medio de casualidad también, una publicación en Nature, que esto sí me llamó la atención, incluso lo estuve discutiendo con otro colega que es también miembro del departamento en el que estoy, donde se cuestiona la validación de muchos modelos de mapeo por la falta de independencia de las observaciones. Y apareció en Nature. Tampoco dieron una solución muy superadora a estos muchachos, así que sigue la puerta abierta. Pero aparece en Nature un artículo técnico con cuestiones de estadística espacial. Así que algún caminito por los libros que uno ha recorrido, pero a mí me parece que si con esto no los convencí, para mí todavía la cuestión espacial sigue siendo en muchos casos relevante a considerar, ¿no? Más en la actualidad, ya vamos a ver por qué, ¿no? Sobre todo por la cantidad, la profusión de datos que hay con georreferenciados. Este es un caminito un poco por los libros que yo recorrí,
pero sobre todo el de la primera edición de fines de los 80 de Creci, que es muy reconocido, que es una especie de resumen, compendio de todos los procesos espaciales. Y esta segunda línea tiene que ver con los procesos discretos, y sobre todo el primer libro de Ripley y algunos más recientes. Así que, como les decía recién, para mí la cuestión espacial todavía sigue siendo rica, dando frutos, y en muchos fenómenos que estudiamos vale la pena meterse, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es la estadística espacial? Estamos hablando de esta cuestión espacial, pero presentaste algo así medio por arriba, pero bueno, básicamente es estudiar procesos estocásticos, al igual que la estadística general, la estadística clásica, pero donde la cuestión espacial es lo distintivo, es la característica saliente, ¿no? Y ustedes pueden ver que en cualquier curso de estadística de grado les muestran la definición de variable aleatoria y esa definición va acompañada de el modelo de la función de distribución o función de densidad de probabilidad asociada a esa variable aleatoria. Ahí está, por ejemplo, una variable aleatoria discreta con una distribución Poisson con su parámetro, o una variable con distribución gaussiana con sus dos parámetros. En el caso de los procesos estocásticos en el espacio, la variable aleatoria lleva un subíndice, como en estadística clásica, pero ese subíndice está fuertemente asociado a lo que se conoce como soporte espacial. O sea que puede ser un punto en el espacio. Ese subíndice S, ¿no? Vamos a ponerle de spatial, indica algún punto en el espacio. Con el rigor matemático, ese S pertenece a un dominio, una región, y D está incluido en un espacio matemático de una determinada dimensión, ¿no? Números reales con una dimensión en D chiquita, D cursiva, que puede ir de 1 a 4, dependiendo del caso. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, el caso muy simple, S habitualmente en un proceso planar suelen ser las coordenadas X, Y, ¿no? Latitud, longitud, en planares, o en algún caso más complejo podrían ser 3 coordenadas. En definitiva, lo que uno tiene es una definición de variable aleatoria, ¿no? En cada una de esas posiciones o unidades de espacio, 1, 2, 3, 4, hasta la unidad número n, y todo eso forma lo que está entre llaves, que se lo conoce como distintos nombres, pero ensamble o campo aleatorio, o función aleatoria, ¿no? Reúne a todas las variables aleatorias que existen definidas. Y una posibilidad, por ejemplo, es entonces caracterizar a toda esa función, fíjense que aparecen en negrita porque ahora ya tenemos vectores, como una función multivariada de densidad de probabilidad normal, con los parámetros que ahora son vectores, ¿no? El vector de las medias, esa mu en negrita, porque indica la media para cada posición, y en letra sigma mayúscula la matriz de varianza-covarianza, que es en definitiva lo que puede resumir el proceso estocástico en tratar de conocer ese mu y ese sigma. Ahora bien, entonces, mucho de nuestro trabajo tiene que ver con eso. Como analista de datos espaciales, tiene que ver con entender la distribución multivariada a partir de una realización desde distintas filosofías. Hoy actualmente se hace condicional a la existencia de ese proceso estocástico subyacente y continuo dentro de la región de estudio. Entonces vamos ahora con unos conceptos que derivan del análisis entre este mu y sigma y que muchas veces se usan o se ven a veces de manera erróneamente utilizados de manera intercambiable y que no quieren decir lo mismo. Entonces, si ese es un espacio, ¿no? Un espacio real, y lo representamos el valor de una variable con un mapa colorimétrico, claramente todos van a estar de acuerdo que eso refleja una constante, ¿no? De siempre el mismo color, no cambia nada. Ahora, lo que tenemos acá en el mapa de la derecha representa de algún modo una situación donde los valores varían, pueden cambiar, desde 4 hasta -2 prácticamente, ¿no? Desde colores naranjas o amarillos muy intensos hasta colores azules oscuros. Sin embargo, esa variabilidad espacial que uno observa no parece verse organizada en el espacio. Cambia sin un patrón evidente. Y entonces ahí claramente el contraste contra la situación constante de la izquierda es evidente. Hay variabilidad espacial, pero esa variabilidad no está organizada. Ahora, alternativamente podemos tener esta otra situación que aparece ahí, donde lo que hay son cambios graduales en la variable. También hay variabilidad. Hay celdas que tienen valores cercanos a 4 y otras que tienen valores cercanos a -2. Pero esa variabilidad se presenta organizada en el espacio, no está distribuida al azar. Hay zonas con valores más altos, después paulatinamente, gradualmente va cambiando hacia valores más bajos. Y ese tipo de cambio, que puede asociarse perfectamente a cambios en la media, ¿no? Como la ocurrencia de subpoblaciones dentro de la región, cambios en la tendencia,
es lo que conocemos como gradiente. Y cuando la variabilidad espacial aparece organizada de esta manera, generalmente nos solemos referir como heterogeneidad. Hay variabilidad espacial, pero organizada y fundamentalmente dependiente a cambios en las medias locales. Por último, podemos tener esta situación, que hay variabilidad espacial, ya no es una constante, pero tampoco parece muy desorganizada. Se ven parches, hay áreas que están más con valores. No sé si ustedes ven mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Sí, Bueno, señor. hay áreas que tienen valores más altos, como esta de acá, y otras que tienen parches con valores más bajos, como las áreas azules. En definitiva, esto que está acá, este mapa de la derecha, se genera y se puede generar sin asumir cambios en la media, simplemente por definir una dependencia espacial particular, una matriz sigma como la que veíamos antes, particular, y entonces hay una variabilidad espacial, esa variabilidad se organiza en el espacio, pero no por cambios en la media, sino por cambios en la estructura de correlación. Y entonces ahí es donde hablamos de la dependencia espacial. Un poco como analista de datos o digamos, de ciencia aplicada, tratamos siempre de desentrañar eso, ¿no? ¿Cuánto puede depender de cambios en la media, cambios de primer orden, y cuánto puede depender de efectos de segundo orden derivados de la autocorrelación? Bien, también podemos, con estas nociones, ahora avanzar un poquito más y extender el modelo lineal clásico. Ahí aparece un efecto que yo denoté con la letra S, de vuelta para seguir la lógica del efecto espacial, donde uno puede tener antes unos parámetros y unos efectos fijos, los mismos supuestos que tenemos para el error aleatorio, el ruido blanco puro, ¿no? Observaciones idénticamente distribuidas independientes, con una esperanza de esa variable aleatoria igual a 0 y una varianza única, y un efecto espacial que también tiene una matriz ahora, sigma, donde define las covarianzas espaciales en función de las posiciones. Y obviamente un supuesto extra, que es que la covarianza de esos dos efectos aleatorios, tanto el efecto espacial como el error aleatorio puro, es C. Ahí tenemos un detalle de una posible matriz del efecto espacial S, y entonces, bueno, claramente vemos que es una situación medio difícil, ¿no? Si uno tiene que estimar, si bien es una matriz simétrica en este caso, una matriz n por n, la cantidad de parámetros que hay allí, bueno, ¿qué supuestos me requieren simplificar el problema? Claramente un supuesto de homogeneidad de varianzas, uno permite tener siempre el mismo parámetro en la diagonal, pero ¿qué hacemos con los elementos por fuera de la diagonal? Y bueno, básicamente se han pensado en funciones dependientes del vector de distancia, ¿no? Separación, que tiene en cuenta orientación, módulo y dirección, y donde se agregan solamente algunos, vamos a llamar hiperparámetros, no en el contexto bayesiano, ¿no? Pero que de algún modo uno puede estimar esos distintos sigmas de esa matriz n por n a partir de una función de la distancia y 2 o 3 parámetros extra. Eso es básicamente lo que hacemos en muchas de nuestras aproximaciones espaciales. Y ponderar un poco el efecto de esos parámetros nuevos que están ahí, que son básicamente phi y el valor de ρ, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál puede ser la ventaja de considerar la cuestión espacial? Bueno, hay muchas, en función de cada caso, las ponderaciones, si va a ser más 1 o más 4, lo van a saber decir ustedes, pero claramente el primero de los casos es remover los problemas de falta de independencia, este supuesto tan fuerte y marcado en los modelos clásicos, y entonces estimar apropiadamente los parámetros de un modelo estadístico más general, ¿no? Como teníamos antes, no sé, los beta 0, los beta 1, relajando el supuesto de independencia si es que no se cumple. Hay veces que directamente los objetivos tienen que ver con estudiar el proceso espacial, y entonces eso puede incluir todos los aspectos del proceso espacial, tanto los cambios en la media como los cambios en la estructura de correlación. Predecir la importancia de interpolar el valor de esa variable regionalizada, o simular, son distintos objetivos que uno puede tener dentro de lo que es la estadística espacial. Obviamente, lo que les decía antes, hubo cambios en lo que tiene que ver con el contexto histórico y la actualidad respecto de obtener datos georreferenciados. Ese que está ahí fue el ingeniero en minas Daniel Kriege, que fue un poco el impulsor de las ideas del kriging, interpolación basada en métodos geostadísticos. Pero lo que pasa es que hoy en día, repito, conseguir información georreferenciada es lo habitual. No pasaba esto hace 30 años. Lamentablemente, para lo que es la minería, sigue siendo difícil, ¿no? Porque un satélite no puede ver, hasta donde yo sé, la composición de un determinado estrato geológico a, no sé, a 1000 metros de profundidad.
Pero, por ejemplo, nosotros que estamos vinculados al agro o a las ciencias ambientales, hemos visto que en los últimos 30 años, por ejemplo, cuando yo estudiaba nadie me hablaba de monitores de rinde. Cuando yo estudiaba en agronomía en los 90, no sabíamos lo que era un monitor de rinde. Pero ya hay campos que tienen 15, 20 años de datos de monitor de rinde. Esta otra herramienta, bueno, collar GPS, distintos tipos de sondas, sonda Veris, sonda Silex, esto que está acá, un mapa de suelo, drones, sensores remotos, todas herramientas y desarrollos tecnológicos que, digamos, tuvieron una amplia aceptación en los últimos 20, 30 años y que permitieron generar mucha información georreferenciada. Digamos, en mi época el rendimiento de un lote era el rendimiento en la cabecera, ¿no? Donde se pesaba todo el grano cosechado del lote, y hoy hace años que ya eso no es así. Y entonces, ¿qué alternativas tenemos para realizar análisis dentro del marco de estadística espacial? Y de vuelta tengo que decirles que, bueno, que hay múltiples variantes en función de esto de lo que hablábamos del propósito del estudio, cuál va a ser el objetivo. El objetivo va a ser tratar de interpolar o vamos a tratar de simplemente incluir el componente espacial para tener una estimación más apropiada de los efectos fijos. La naturaleza de las variables involucradas también es muy importante. Si es una, si son dos, si son cientos, qué tipo de naturaleza es, si son de tipo categórico o de tipo continuo. ¿Cómo represento ese soporte espacial? ¿Ese subíndice S? ¿Quién es ese? ¿Es un punto? ¿Es un área? ¿Es una región? También siempre pongo al tiempo porque muchos de estos métodos se generalizaron, ¿no? Espacio y tiempo van de la mano en muchos aspectos. Y más recientemente la aproximación de modelado y métodos de estimación también agrega una dimensión más, que es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Por ahí hace 30 años tenían alguna variante de mínimos cuadrados generalizados, hoy pueden hacer muchas más cosas, hasta, por ejemplo, aproximaciones bayesianas para estimar esto. Así que, en definitiva, toda la combinación de estas dimensiones nos genera un abanico muy, muy amplio de opciones para los análisis y que, bueno, como analista, uno está atento a estas cosas para ver qué conjunto de técnicas son más apropiadas para cada caso. Bueno, creo que hasta acá era la primera parte donde íbamos a discutir algunas nociones y conceptos importantes para la estadística espacial, y ahora viene una parte más relajada, simple, con la idea de que vean ejemplos y de todas las cosas que se pueden hacer. Por supuesto, no son exhaustivos, debe haber muchos más ejemplos, yo reuní algunos. Esto que está acá es, vamos a empezar por los procesos discretos, ¿no? Patrones de puntos, se suele mencionar esta técnica, donde lo que interesa es ver cómo se ubican espacialmente determinados eventos. Y estos son datos de un colega que conocí hace unos años, también gracias a Agustín, a una invitación del doctor Aleso, que es Julián Sabatini, que trabajó con la distribución de hormigueros en el norte de Entre Ríos. Esto está, si no recuerdo mal, al noroeste de Entre Ríos, cerca de Corrientes, en la estancia del Carayá. Y todo lo que están en esos triangulitos negros son hormigueros de una determinada especie de hormiga. Y los grisados muestran distintos tipos de suelo, asociaciones y complejos. Entonces, fíjense que si uno agarra esa cantidad de hormigueros, que probablemente estén en el orden de los cientos, y los tira al azar sobre la superficie de la estancia de Carayá, no van a generar esta distribución, ¿no? Y entonces un poco se trata de eso, ¿no? De vuelta estamos viendo distribución de los individuos o los organismos. ¿De qué depende? Entender por qué se distribuyen así. Obviamente existen un montón de métricas para caracterizar estos procesos discretos. Ahí van algunos nombres de funciones, todas en función de R, que es una medida del espacio, R o H es la distancia espacial, que resumen o caracterizan ese proceso espacial que tiene que ver con la distribución de los puntos. Y tratan de compararlo con una distribución alternativa, una distribución, digamos, generada por un modelo nulo. La observada contrapuesta contra un modelo nulo de distribución que ya vamos a ver. Pero claramente estamos todos de acuerdo que tiene una distribución los hormigueros bastante caprichosa, ¿no? De que por lo menos parecen más agregados, no sé si se asocian a algún tipo de suelo o no, pero claramente no siguen una distribución aleatoria. Sabatini es profesor, si no recuerdo mal, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ahí en la sede de Oro Verde, y creo que el año pasado también forma parte es investigador de CONICET, entró a la institución de CONICET. Entonces acá el foco estaba puesto en entender dónde se da ese evento discreto, que en este caso es la ocurrencia de un hormiguero, o podría ser cualquier otra cosa, y cómo se da eso en el contexto del resto de los hormigueros. Otro ejemplo que empezamos a trabajar hace muy poquito con una becaria y tesista también de Villa Mercedes, San Luis, que estaba por ahí, Alicia Sendoya,
es esto de el efecto de la chañarización, ¿no? La expansión de los chañares. Ahí se ve un cuadro, una imagen aérea de un cuadro, a los costados hay un poco de agricultura, hay un cuadro más bien ganadero, donde se ve la ocurrencia de chañares, esas isletas, y hay una parcelita donde estudiamos cómo se distribuyen, ahí hay un zoom in, los chañares. Pero además de ver esos triangulitos, ahora ya no son hormigueros, son chañares, arbolitos, medíamos también, por ejemplo, el diámetro basal de esas ramas o de la principal y la altura, y entonces podíamos describir no solo las posiciones, sino también la distribución de las marcas. Son patrones de puntos con marcas que se registran en cada punto, que pueden ser continuas o discretas. En el ejemplo, ahí están los colegas que hemos estado trabajando en esto. En el ejemplo de la foto esa que me preguntaba Agustín, que es la de Estados Unidos, por ejemplo, también caracterizábamos en los árboles si estaban o no con presencia de determinados insectos, ¿no? Unas polillas que cada tanto tenían una especie de brotes episódicos y que afectaban a todos los árboles. Así que también podría ser una marca discreta. Bueno, más ejemplos. Eso que está ahí a la izquierda es una parcela también de casi un cuarto de hectárea, y las marcas son de una planta que crece de manera gámica, como si fuese una especie de gramón, y uno tenía el diámetro de esos parches de esta especie exótica. O, por ejemplo, situaciones mucho más complejas, como estas de acá, que es de un colega que trabajó mucho en procesos discretos, donde se observan, esto es en un bosque subtropical en Sri Lanka, o tropical, no recuerdo bien, donde cada color y cada marcador representa una especie de árbol distinto. Y la marca asociada al tamaño es el diámetro de fuste de esos árboles. Fíjense la complejidad, la de preguntas que uno le podría hacer a ese conjunto de datos maravilloso. Bueno, alguna variante de esto es no trabajar con objetos puntuales, sino con objetos de tamaño finito, como los polígonos. Estos son polígonos que se generaron con un tesista, el licenciado Haspert, y con datos de Juan Ancholena, que eran del tamaño de los piños de ovejas, grupos de ovejas, en 2 momentos de año sobre un potrero ganadero, y ahí se observan un poco las diferencias, y uno podría también, en vez de distribuir puntos, distribuir estas áreas, o hacer preguntas sobre las áreas. Este es otro ejemplo también con arbustos en Patagonia, donde se presentó la técnica del análisis de objetos de tamaño finito. Ahí arriba son solo arbustos, abajo lo que tenemos son en gris los arbustos, en negro pastos. Y de vuelta tenemos distintas métricas espaciales que pueden caracterizar en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, una función, ¿no?, de esa distribución espacial, y en el eje de las abscisas, el eje horizontal, la escala espacial. Y básicamente los puntos negros muestran los valores observados, y las líneas punteadas de algún modo están mostrando algún tipo de modelo nulo. Casi que el más común es el que se conoce con la sigla en inglés CSR, de Completely Spatial Randomness, que es aleatoriedad espacial completa, ¿no? Es el modelo nulo más sonso por ahí. Bien. Combinaciones de estos dos patrones que estuvimos viendo. Por ejemplo, estos son datos también de un bosque en Estados Unidos, donde si uno mira de arriba puede ver ahí un canopeo, visto desde el aire, una fotografía aérea, donde se ven lugares, espacios entre las copas, que son los claros. Acá hay otra imagen, donde se ve ahí como si fuera una antena, hay claros, ¿no?, que es generalmente por algún régimen de disturbio, el bosque no tiene siempre continuidad en el dosel de las copas. Entonces, por ejemplo, esto es un fragmento de una parcela en el estado de Georgia, cerca de Luisiana, en el bosque Woodyard, y ahí lo que se observa en los polígonos azules son las áreas de los claros, de esos gaps. Después, en rojo, son las áreas nuevas que se generaron luego de la ocurrencia del paso de un huracán por la parcela, que fue el huracán Kate en el año 95, y en las cruces indican la aparición de individuos de reclutas de una especie pionera de este bosque, que se llama ostria, de género Ostria virginiana, especie, y donde uno puede hacerse preguntas entonces que vinculen las relaciones entre estos puntos que indican la aparición de estos reclutas y las áreas de claro. Esta primera figura es otra función resumen, que solamente mide las relaciones espaciales entre los puntos de Ostria, y lo que se observa ahí es que hay un claro agrupamiento, apiñamiento, ¿no? Hay manchones muy juntos de esta especie.
Pero, por ejemplo, la función de abajo muestra las relaciones entre esas cruces y los polígonos. Y medio lo que se ve en este fragmento de parcela es que hay como una disociación, ¿no? Mayormente los eventos de reclutamiento, asombrosamente, no ocurrieron en los claros que fueron afectados por la tormenta, ni por los anteriores. Bueno, estos son datos que estamos trabajando ahora en la actualidad con otro colega de la facultad. Bueno, también todo esto se puede resumir a veces en modelos mucho más interesantes o más generales, y donde la parte espacial es una partecita. Por ejemplo, esto sigue siendo también datos de Sabatini, que estuvimos mirando y colaborando con Schrauf, en distintos sitios de Entre Ríos. El doctor Sabatini estuvo mirando la distribución de nidos en parcelas circulares, ¿no? Cada puntito negro que se ve allí es la ocurrencia de un nido de la especie Atta bollendieri. Y entonces tenía interés de comprender este fenómeno más cabalmente a la escala ahora de Entre Ríos, ya no el nivel de una estancia en particular o de una región. Entonces había un modelo más general que tenía que ver, esa era la variable de respuesta, la distribución de los nidos y la abundancia, pero las covariables predictoras tenían que ver con la cota topográfica, lo que está denotado ahí con la letra E. Otra covariable predictoria podía ser la distancia, de algún modo, a los cursos de arroyos, ¿no? Que es lo que está con H. Y eso era un modelo polinómico de orden 2, afectado por un efecto aleatorio Z que tenía que ver con el espacio, con los distintos sitios, pero que además incluía esa función G, que se conoce función de interacción de Geyer, a distintas escalas para incluir, de algún modo, efectos espaciales vinculados a escalas espaciales propias de lo que se conoce del comportamiento de esta hormiga en cuanto a dispersión y patrones de forrajeo. Así que bueno, ahí estamos todavía en eso. Julián está escribiendo ahora el artículo. Esos son las simulaciones con el modelo, los valores predichos por el modelo. Así que estamos todavía trabajando en progreso con esto. Bueno, llegamos a otro gran grupo de aplicaciones que son los procesos continuos. Dejamos ahora de ver la cosa discreta de si el evento se da o no se da y pasamos a suponer que todo ese espacio es continuo y que el fenómeno estadístico, el proceso estocástico se da en todos los sitios y que simplemente uno lo mide donde quiere y entonces ya no resulta tan interesante el lugar en sí mismo donde registró, sino el valor de lo que registró. Obviamente, los que trabajamos en agronomía, vemos que durante los últimos 15 o 20 años estos datos de mapas de rinde, es un dato sin depurar, un mapa crudo de rendimiento de maíz, donde se ve ahí que hay zonas que están entre las 4 y 6 toneladas, mientras que hay otras que llegan casi a las 15 toneladas. Y de vuelta, esto hay muchas cosas para hacer. Algunas preguntas que son relevantes es, bueno, ¿cuál es el número y la distribución óptima, por ejemplo, para establecer zonas de manejos en un lote con esta heterogeneidad? Y bueno, hay mucho hecho. Yo les menciono algunas de las características. Bueno, está el grupo de Córdoba, que desarrolló con la doctora Balsarini, Mariano Córdoba, aplicaron la técnica de multispati, de Dry, la implementaron incluso en Infostat para generar esta especie de metodología de zonificación, teniendo en cuenta la dependencia espacial con enfoques multivariados. Hay otros distintas técnicas por análisis de conglomerados, hay ahora alternativas nuevas. Y bueno, uno podría determinar cuál es la mejor estrategia de zonificación. Por otro lado, con el mismo tipo de datos, uno podría tener la pregunta que por ahí es más reciente, si, bueno, ¿cómo determinar el mejor manejo agronómico? ¿Cuál es el tipo de ensayos que yo tengo que hacer asumiendo una dada zonificación? Si yo considero que una determinada zonificación es la mejor, no sé, basado en 10, 15 años de datos de mapa de rinde para un determinado cultivo, para varios cultivos. Y bueno, ¿qué tipos de experimentos tengo que hacer yo que contemplen esas distintas zonas? ¿No? Por ejemplo, hay un modelo estadístico que tiene efecto de bloque, efecto de tratamiento, pero también efecto de zona, que puede tener interacción, que puede incluir un efecto espacial. ¿Cómo puedo evaluar yo, de algún modo, la eficacia de un manejo sitio específico, ¿no? Para determinar si me conviene o no me conviene en términos de, no sé, beneficio económico, por ejemplo. Y por ahí uno de los objetivos más complejos y más entretenidos, que es por ahí establecer relaciones entre variables cuantitativas. Este fue un trabajo que hicimos hace mucho también con el ingeniero Aleso, que está por ahí, que hizo su doctorado acá en Argentina. Yo tuve la suerte de conocerlo en el 2010 en un curso de la APG. Anduvo por acá un tiempo, se fue a trabajar a Illinois también con métodos espaciales muy sofisticados y ahora por suerte está de vuelta por ahí
en la Universidad Nacional del Litoral como profesor y también muy recientemente como investigador con ICET. Y es un dato que muestra valores de rendimiento también de un cultivo de maíz. Esto creo que lo hicimos para un congreso, no me acuerdo bien, Agustín, o para una charla. Y quería buscar la correlación entre el rendimiento y el valor de conductividad eléctrica aparente establecido por la sonda Veris. Y teníamos estimaciones hechas con modelos no espaciales y con modelos espaciales. Y entonces, por ejemplo, esto que está acá es un resumen, pero ahí teníamos la estimación de los efectos fijos de la ordenada al origen y el del valor de asociación de la pendiente con respecto a la conductividad eléctrica, y después una comparativa de los modelos de la performance, de los modelos espaciales y de los no espaciales. Y acá, obviamente, los parámetros vinculados con la función de correlación espacial. Ahí tenemos también una salida de cómo el modelo espacial justamente ajustaba, modelaba esa dependencia espacial en los residuos, ¿no? Que es a través del variograma. Claramente el modelo espacial, que es este primero que está acá, tenía un valor más alto de la función de verosimilitud y obviamente criterios de información más bajos. Y además, esto no está mostrado acá, pero había diferencias importantes respecto del estimador de la conductividad eléctrica, del coeficiente, que en el caso del modelo no espacial estaba alrededor de 0,015, ¿no? Y también cambios importantes en la ordenada del origen. Bien. Otro tipo de dato, que no obedece ni a los procesos discretos ni continuos, es lo que se denominan engrillas o parrillas, del inglés lattice, que tienen esta forma de cuando el soporte espacial tiene un tamaño muy importante en relación a la extensión, formas caprichosas, muchos datos que vienen del área de las divisiones administrativas, como de salud pública, o una serie de datos que se colectan a nivel, por ejemplo, de departamento, de estado, tienen este formato. Ahí yo doy un ejemplo con las exportaciones agrícolas para los distintos estados de Estados Unidos en el 2011, ¿no? Se ve muy bajo acá para los estados de, no sé, Nebraska, Colorado, ¿no? Utah, y en cambio valores muy altos, por ejemplo, para California, no sé qué serán, si los arándanos o los cítricos, acá un poquito más alto para Illinois y Iowa, Texas también. Y también nosotros tenemos lo nuestro. Justo hace muy poquito me contactaron de la Bolsa de Cereales, el grupo que dirige esto, el ingeniero Uriet y Gallo, para mejorar un poco esto es muy reciente, hace unos meses, que es lo que se conoce como el relevamiento, ahora se me fue la palabra, todos los conocemos como RETA, ahí debe estar el acrónimo, el relevamiento de tecnologías aplicadas al agro, básicamente, y que miden distintas variables, no sé, uso de insecticidas. En este caso, en el caso del RETA, ellos tienen, la unidad mínima son unas subregiones, que para todo el sector agrícola de Argentina serán unas 16, 17 regiones. Bueno, y finalmente, no los quería seguir aburriendo mucho, pero teníamos esta idea de los arreglos espaciotemporales. Ya R en el 2014 empezó a incluir objetos que permitan encapsular el comportamiento de espacio y tiempo. No voy a entrar en detalle, pero ahí están las geometrías que implican características diferentes del espacio y tiempo. Ahí hay un resumen de esas geometrías que le llaman STF o STI o STS, dependiendo de las características que definen tanto a la componente espacial como a la componente temporal. Obviamente no se pueden hacer los mismos tipos de análisis si uno tiene una trayectoria o tiene una full grid layout, que es el caso más espectacular en punto de vista de datos, ¿no? Tenés todas las ubicaciones espaciales evaluadas siempre en los mismos momentos y en todos los momentos. Y entonces un ejemplo que estuvimos viendo es esto de las trayectorias, que es, bueno, tener puntos en distintos momentos del tiempo. También se ha usado mucho con los collares GPS. Esto es un trabajo que hicimos con el colega, el ingeniero Machea, también de INTA Santa Cruz, ahora actualmente está en Córdoba, Sebastián. Y fíjense, eso que están ahí es un cuadro en Santa Cruz, un cuadro ganadero, por ahí de 2.000, 3.000 hectáreas. Los puntos azules son las localizaciones de las bebidas. Y lo que están en puntitos negros son las trayectorias que recorrían unas 7 ovinos durante 15 días que estaban collareados, ¿no? Eso es lo mismo para otro cuadro. Y después lo que hicimos, el trabajo de Sebastián, consistía en ver cómo cambiaba esa distribución ante el agregado en el campo de bloques multinutritivos, son estos bloques rojos, obviamente una etapa de adiestramiento de los ovinos, de algunos, no de todos, porque bueno, acá en estos cuadros había cientos o miles de ovejas. Fíjense, en realidad son capones esta categoría. Fíjense cómo la ubicación estratégica de estos bloques cambió la trayectoria global de estos.
Así que esto para mí fue bastante entretenido, trabajar y colaborar con Sebastián. Es un artículo que salió recientemente publicado, así que estábamos muy contentos y muestra este tipo de datos. También esas interconexiones pueden indicar cosas distintas, a veces no siempre son desplazamientos. Esto es un trabajo con una colega que se doctoró en la Universidad de Barcelona y ahora es profesora de la Universidad de La Plata, la doctora Alarcón, y bueno, esas manchas ocre son granjas porcinas y las interconexiones representan movimientos de animales, sobre todo esto estaba visto para los reproductores durante un año en particular, y entonces uno podía hacer distintas cosas, de describir la estructura de la red, modelar con modelos estadísticos más o menos sofisticados, eso es una regresión logística simple, pero con atributos del nodo o atributos de las conexiones, la ocurrencia o no de estas conexiones, y hasta lo más sofisticado que estamos trabajando ahora, que es montar sobre esa estructura espacio-temporal, que tiene que ver con los movimientos, modelos dinámicos que tienen que ver en este caso con transmisión de enfermedades. Y eso, por ejemplo, lo estamos haciendo, estamos trabajando hace un año con este grupo, que involucra también al SENASA, a colegas de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Fíjense, eso que está ahí, por ejemplo, son las cruces rojas, son las granjas porcinas comerciales, digamos, las que tienen un tamaño importante. En la Argentina, más de 100 cerdas en producción. Los círculos ocres son áreas donde hay ocurrencia masiva de jabalí, con muchos reportes, y los asteriscos negros representan los basurales. Y bueno, para el modelado tenemos que prestar atención a todos estos objetos espaciales, entre otros, para tener en cuenta esto, la posibilidad de transmisión de una enfermedad. También estuvimos con otro grupo también en el SENASA, en el área de bovinos, utilizando estas técnicas para mejorar los programas de vigilancia y monitoreo en brucelosis bovina. Eso que están ahí son las abundancias de bovinos. Obviamente la cantidad de establecimientos bovinos es bastante mayor que la de porcinos en Argentina, y entonces, bueno, es muy costoso generar un programa para muestrear, para control de brucelosis bovina. Y entonces, bueno, tratábamos de las herramientas espaciales de decir, bueno, ¿dónde conviene más orientar el muestreo? Por ejemplo, esto que está acá ahora es un extracto de toda esa red, no ubicada en el espacio, pero cada puntito significa un establecimiento productivo, ¿no? Que puede ser de cría o de tambo, de lo que sea, pero que esté pintado de rojo quiere decir que tuvo, en algún momento de los muestreos de SENASA, se hacen todos los años, sangrados positivos para brucelosis bovina. Y todos los que están en negro son los que se desconoce su estatus, pero que están vinculados a uno positivo. Y entonces de esta manera dejábamos por fuera de esto todos aquellos establecimientos, esto es para un sector, creo que es para una provincia esta red, todos aquellos establecimientos en los cuales se desconocía todo. Entonces el muestreo se podía orientar a todo ese componente conocido como terra incógnita, también basado en relaciones espaciales de conectancia, para tratar de ver dónde convenía más, ¿no? No sé si uno tiene un clúster como este que está acá, no sé si ven mi cursor, y desconoce respecto de todos, bueno, uno podría ir y medir qué es lo que pasa con este, que es el central, y ver si da positivo o no da positivo, bueno, como una estrategia de optimización del programa. Y finalmente, ahora sí, para cerrar, un trabajo que estamos haciendo con Teresa hace un par de años, donde también es un arreglo del tipo espacio-temporal, ¿no? Donde estamos concentrados ahí en la región subhúmeda, del límite occidental de la región pampeana. Esto es el este de la provincia de La Pampa, donde hay un montón de localidades donde tenemos registros de lluvia de muchos años. Ahí nosotros nos concentramos en los últimos 50 años para 67 localidades, y donde tratamos de entender cómo es la variabilidad interanual, con un modelo que incluye un efecto fijo vinculado a los años niños, pero también un efecto que está representado por este término, que tiene que ver con la correlación espacio-temporal. Y bueno, les voy a mostrar algunos resultados preliminares, todavía también esto está en proceso, pero por ejemplo, encontramos que para la precipitación anual o la precipitación asociada a los cultivos de verano, no sé, de septiembre a marzo, el efecto del año niño o año niña es muy importante, o es importante, pero que la variabilidad espacial también es un componente que es fundamental. Fíjense, por ejemplo, esto que está acá, son mapas generados por el modelo estimado de lo que predice el modelo para distintos años que fueron catalogados como años niños.
hay toda una discusión climática, si eso está bien o está mal, eso de clasificar un año como niño. Generalmente son los eventos. Pero fíjense que, por ejemplo, en el año 2002 y 2003, clasificado como niño, creo que fue un niño fuerte o moderado a fuerte. Sin embargo, en esta zona la precipitación fue bastante homogénea y bastante baja, alrededor de entre 500 y 400 milímetros. En cambio, hay otros años, como el 86 y el 87, o el 2009-2010, donde hubo sectores que tuvieron precipitaciones en torno a los 800 o 1000 milímetros de precipitación anual, ¿no? A pesar, y sin embargo, otras regiones que experimentaron sequía o que tuvieron valores alrededor de 500 o 700 milímetros. Y esa variabilidad espacial también ocurre en años niña, años que son caracterizados por ser más secos. Sin embargo, hay algunos años que tuvieron regiones en ese espacio simulado con valores de precipitación de más de 800 milímetros. Obviamente, este es otro ejemplo donde teníamos para esas 67 localidades 50 años de registros de precipitación. Nosotros hacemos los análisis con precipitación anual, pero teníamos datos de precipitación mensual continua, ¿no? En un tipo de arreglo que es full grid, o sea, para todos los años y todos los meses y para todas esas localidades. Bueno, me parece que me excedí un poco, les pido disculpas, espero haber capturado su atención, y esto es un poco de difusión. Nosotros estamos cerca, más ahora con todas las herramientas virtuales. Yo estoy ahí en la Facultad de Agronomía, dicto cursos de posgrado y otro montón de cursos de posgrado interesantes. Dentro del programa de la maestría en biometría, cuyo director es el doctor Munilla, y yo estoy como codirector actualmente, tenemos una serie de cursos. Esos son solo algunos de los que están en mi órbita, pero que tratamos de abordar algunas de estas cuestiones. Y bueno, más que nada agradecer su atención. De vuelta les pido disculpas si me extendí un poquito. Me interesaba dejarles un mensaje que tiene que ver con la capacidad que tenemos, ¿no? Como hombres con el trabajo, poder transformar cosas, ¿no? Y entonces, insistir, los que están motivados, no flaquear, continuar, que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y piensen que yo solo mostré un conjunto reducido de aplicaciones, todavía hay muchas cosas más espaciales que se pueden hacer y que quedaron por ahí seguro en algún capítulo de algún libro. Les agradezco por su atención y bueno, quedo disponible a preguntas, no sé si me lograron escuchar. Sí, se te escuchó muy bien, estuvo súper interesante. Así que bueno, yo invito a los que quieran abrir los micrófonos, a hacer consultas, lo que les parezca, aprovechen que lo tienen acá a mano. Si alguien no tiene micrófono y quiere hacer la pregunta por el chat. No sé si parece, Teresa, que deje de compartir, es mejor. Vale. Sí. Bueno, parece que fue bastante interesante. Es decir, que no, los dejaste obnubilados. ¿Hay alguien dentro del grupo que esté trabajando actualmente con herramientas de estadística espacial? ¿Alguno de ustedes está haciendo algún trabajo? Yo estoy trabajando con mapas de rinde, imágenes satelitales y variables de suelo también. Es uno de los capítulos de mi tesis. Buenísimo. O sea que estás usando metodologías espaciales. Sí. Sí, la idea es más o menos asociar, así como ese trabajo que mostraba vos recién, mapa de rendimiento, con algún índice de vegetación, para ambientar lotes en lugares donde no tenés mapa de rendimiento. Buscar como el índice óptimo, por decirlo así. Entonces tengo muchos mapas de rinde y tengo muchas imágenes satelitales de distinta resolución espacial. Y nada, eso. Estoy tratando de asociar eso y a variables de suelo, en este caso yo. Bien. ¿Y que trabajás con algunas sondas como esas, las que conté como? No, ojalá. No, es un barreno a mano. O sea, voy, hago un muestreo, qué sé yo, 50, 100 puntos en cada lote. Y hago el kriging, ¿no? O sea, hago la interpolación y después,
nada, hago relaciones y ese tipo de cosas. ¿Y campos de dónde? ¿Del norte de De la Córdoba, del sur de Córdoba? No, yo soy de Córdoba, pero trabajo en Cuenca del Salado, que es una Ah, zona mira. bastante heterogénea, no sé si la conoces. Sí, sí, sí. Sí. ¿En qué localidad? Roque Pérez, Yo, Saladillo. yo estoy específicamente en Chascomús. Ah, mira qué bien. Ah, Sí. está cerca. Yo por la tonada te pregunté si era del sur de Córdoba o algo. Soy de Córdoba, yo soy de Villa María, pero estoy trabajando Ah, acá. mira, a Sebastián Ormaechea, ¿no lo conoces? Porque él es de Villa María también. No, no me suena. ¿Está bien? No me suena. Pero bueno, eso es lo que hago. Bueno, muy interesante. Tenés muchas cosas, herramientas espaciales para hacer ahí. Por ahí no es tan costoso conseguir alguna sonda, ¿eh? Hoy abundan en varios lados. Igual no es que con el Cuesta, barreno no lo a puedas ver, hacer. Pero... mire, digamos, contratar el servicio cuesta $10 por hectárea. Es así, ese es el número, entre 8 y $10 por hectárea. Hacer este tipo con la sonda Veris, ¿no? Ya estuve averiguando, tengo conocidos o sea, colegas conocidos que prestan ese servicio. Yo donde estoy no tenemos, el INTA donde estoy no tiene sonda Veris. Hay otros INTAs que sí lo tienen, pero bueno, no están muy lejos de acá. Así que nada, Okay, lo tengo que hacer a mano, bien. al muestreo, digamos, ¿no? Pero y bueno, la idea también es asociar con imágenes satelitales de distinta resolución, unos de imágenes satelitales de alta precisión, ¿no? Con el píxel más chiquito, píxeles de 3x3, y ver si la diferencia con Sentinel, por ejemplo. Esa es también una de Okay. las. Bueno, buenísimo. Muy Sí. interesante. Bueno, ya sabes, Federico, si se te traba algo, a quien consultarle. Bien. Ahí hay una mano levantada Sí, también. de Mauro, ¿no? Mauro, Sí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, se te escucha primero, bajito, Pablo, Mauro. No sé si podés sí, subir un poquito el a ver volumen. si puedo subir el micrófono. No sé si será eso. ¿Ahí se escucha? Ahí Si no, está hablo un mejor. poco más fuerte. Bueno, primero, muchas gracias, Pablo, por la charla, la verdad, muy interesante. Nosotros estamos empezando a dar los primeros pasos en la parte de geoestadística y más que nada en la parte de geoestadística espacio-temporal. Y nos empezamos a encontrar con problemas complejos para poder empezar a pensar en esto de las covarianzas espaciotemporales, que realmente piden demasiado o muchísima cantidad de condiciones para poder definirlo. Pero me interesó mucho la última parte que comentaste acerca de cómo incorporar la parte dinámica en los espacios temporales. Porque yo lo que tengo entendido es que hay modelos de dinámicas de espacios temporales y que, bueno, es un poco lo que uno está pretendiendo, ¿no? A partir de un punto inicial, cómo se va a dispersar una enfermedad. ¿De qué manera ustedes lo plantean a esto de la incorporación de la dinámica de Sí. la enfermedad? Bueno, gracias primero por tus palabras respecto de la charla. Te puedo tutear, ¿no? ¿Le Y lo podemos que preguntar dónde trabaja también? sí, Dale. necesito eso Sí. para darme un poco de contexto también, Teresa. Nosotros estamos trabajando en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengo una becaria que está también presente acá y está haciendo su doctorado en matemática y está justamente empezando a pensar en estas funciones de covarianzas o covariogramas espaciotemporales, tratando de generar una nueva familia. Entonces estamos más metidos con las cuestiones más teóricas de cómo diablos poder empezar a encontrar estas nuevas familias, y a mí me pareció muy interesante empezar a trabajar en la parte dinámica, porque me parece que los modelos que estamos teniendo siempre sacamos una foto y hacemos una descripción del proceso nomás ahí. En cambio, ponerle la dinámica nos da un poco más de los modelos que venimos acostumbrados antes. Bueno, yo te cuento un poco el abordaje. Esa diapositiva la cambié 15 minutos antes de conectarme, porque me parecía que quería agregarlo, pero era lo último que estábamos trabajando hace 2 años. Y te cuento que es una parte medio paralela que no tiene que ver en sí con el modelado estadístico, pero sí con el modelado orientado a mecanismos en programas de simulación, ¿no? Básicamente. Entonces nosotros lo que tenemos es esa red de granjas porcinas y tenemos desde que se estableció el CIGSA en el SENASA una serie de datos de
conexiones. ¿En qué momentos ocurren? Por ejemplo, porque esta granja le vende una cantidad de reproductores a otra granja de allá, ¿no? Y entonces tenemos en más o menos una ventaja que será, si no recuerdo mal, 2015 en adelante, 2016, una cantidad de años donde tenemos esos movimientos y tenemos además, en algunos casos, el rastreo de enfermedades, Auschwitz sobre todo. Y lo que tenemos entonces, lo que se puede hacer es simular, utilizando esa red, montar sobre eso un modelo dinámico, como son lo que estaba ahí, los modelos SIR. Y entonces vos podés establecer las ecuaciones. Ya esto no es un modelado fenomenológico, un modelado estadístico. Vos incluís un modelo de dinámica que se mueve por arriba de la red, ¿no? Donde vos decís, bueno, ¿qué cantidad de individuos tenés susceptibles? Tenés que definir los parámetros de ese modelo dinámico. Obviamente, para hacer eso, lo que yo estoy haciendo, un poco porque me muevo en ese ambiente, empezamos programándolo en C, después porque había facilidades, eso ya es más que nada en implementación, pero como que la mayoría del grupo trabajaba en R, lo estamos tratando de volcar a R, es un poco menos eficiente, pero todos lo entendemos. Pero básicamente eso es lo que estamos haciendo de la parte dinámica de un fenómeno en particular, que es la transmisión de una enfermedad. Ahora, vos podés quedarte con un punto en el medio, que es eso que justamente que lo puse en el medio, en la diapositiva, que es, hay una serie de modelos que son variantes, por ejemplo, de un modelo logístico, donde vos podés modelar, ahora sí estadísticamente, la ocurrencia de una interconexión a través del tiempo en función de los atributos de esos nodos o de las interacciones entre dos o más nodos o de las características propias del enlace, del vínculo. Eso sí, recae más en la parte estadística. Hay, no sé, me vienen a la cabeza 2 o 3 libros que tienen sendos capítulos sobre eso, sobre cómo modelar la ocurrencia de interconexiones, pero es una aproximación más bien, te repito, estadística fenomenológica. Si vos tenés varios años donde ves esos snapshots, ¿no? Y cuándo ocurren esas conexiones, podés incluirlo. Nosotros ahora estamos más por el otro lado, por el lado de incluir un modelo mecanístico biológico que atienda a los procesos que definen la diseminación de una enfermedad. Claro, bueno, justamente nosotros estamos trabajando con unos virus un virus que afecta a la papa y tenemos observaciones en 4 tiempos distintos. Entonces ahí uno va viendo la dinámica de cómo se va moviendo o cómo se van contagiando las distintas plantas. Pero tienen uno lo que pretendería es hacer un primer muestreo y poder determinar cómo se va a hacer la dispersión de eso. Bueno, mirá, hay dos sugerencias, Chaparro. Los datos que ustedes tienen, o sea, son a través del tiempo, pero la transmisión, ¿qué es? ¿Entre plantas de papa o entre cultivos de papa vecinos? No, es un ensayo es un ensayo que se hizo en INTA Balcarce. O sea que están mirando, o sea, la unidad de observación es la planta de papa. Sí, es una hectárea, creo que es, no sé cuánto es el tamaño que se hizo, se plantaron papas ahí, se siguió el crecimiento y se hizo un muestreo a partir de un determinado momento, cada 15 días, cómo se fue contagiando. Bueno, mirá, lo más simple, que también es dinámico, pero muy simplista, son los modelos de reacción-difusión. O sea, claro, sí, lo habíamos pensado, pero queremos ver si hay una componente espacial. Lo más simple que podría hacer sería tratar de, con esos datos, a generar algún procedimiento de estimación para estimar justamente el parámetro de difusión, que bueno, sabemos que está medio lejos de lo que es un proceso biológico de diseminación de un virus, pero que puede pegarle bien a esa escala de detalle. Claro. Yo entiendo que estos están pensando, bueno, y ver, qué sé yo, las covariables ambientales que podrían tener, pero por el tipo de ensayo que me estás contando, me imagino así todavía un modelo dinámico, pero simple, que por ahí porque vos tenés un ensayo de 1 hectárea y estás viendo el estado, si las papas presentan o no algún daño por este virus, y lo tenés eso en 4 o 5 momentos del tiempo. Sí, exactamente. Sí, yo creo que ajustaría algún modelo simple de difusión si esos son los datos. ¿Y cómo es la espacialidad de tu ensayo, Chaparro?
¿Miran todas las plantas? ¿Cómo lo miden? Antes, Pablo, decime Mauro, que es más fácil. Okay. Gracias. La espacialidad, no te entiendo esa parte. Vos tenés un área que es el área del ensayo de papa. Sí. Que sí, no tengo ni idea ni cómo se siembran, camellones o qué distancia tiene la papa, pero... creo que, para ver, creo que son creo que es 1 por metro que hay en todo el recorrido, en todo el espacio. ¿Qué es lo que registran? Lo que ¿Registran el registran estado es, sanitario de cada planta? Claro, hace una revisión de eso. Pero planta por planta. Sí, planta por planta. O sea que tienen identificada espacialmente la planta. La 1, la 2, la 3, así. Sí, efectivamente. No sé si es 1 o son 4, creo que son 4 en cada una de las posts. No, eso lo tengo que tener un poco más claro. Okay. Pero bueno, y en son esos 4 surcos momentos y ahí del están tiempo, ubicados cada uno. Y en esos 4 momentos del tiempo, que no sé si me dijiste 4 o 5, miran la respuesta es si la planta presenta síntomas de daño por el virus o no. Exacto. Sí, yo creo que lo más fácil ahí sería encarar por un modelo del tipo de difusión. Por el tipo de datos que tienen, ¿no? Hay cosas más complejas, como esta que decía, bueno, pero me parece que para encarar con ese tipo de datos, lo más fácil sería ajustar algún modelo de difusión o crecimiento y difusión del virus. Bien, desde un Hay punto un de vista. modelo, el modelo clásico se lo conoce como el modelo Skillan del 50, que un poco aglutina las dos cosas, aglutina el crecimiento del virus y la difusión, o dispersión. Medio que la palabra viene de difusión porque viene de la física de gases, pero hoy en día lo han usado para cuestiones biológicas también. Es que yo inicialmente trabajaba en modelos con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, yo... no te va a costar entonces. No te va a costar esto. Bueno, ojalá que no. Pero nosotros estamos encaprichados en querer utilizar geoestadística espacio-temporal. Entonces queremos ver a ver cómo en un principio... Ahí el problema que yo veo, Chaparro, es que la dimensión temporal es media corta. Sí, es cierto, el muestreo que tenemos, pero si uno lo pudiese pensar en que uno establece un tamaño de muestreo en un determinado campo, en una estructura, y detecta un posible, es decir, es pensar después salir a campo a poder hacer una posible predicción de cómo va a evolucionar el virus si no lo tratamos. Y entonces la estrategia es pensar en posibles formas de controlarlo y en qué momento controlarlo. Dos cosas. Estamos charlando, ¿no? Perdón si se aleja un poco vos. Teresa regula eso, pero yo lo único que quiero decir es que no nos olvidemos de la cuestión mecanística de estos fenómenos. Yo puedo hacer una descripción estadística, pero también hay una serie de covariables predictoras que dan vuelta, que no sé, la humedad del aire, la temperatura, que también pueden tener incidencia. Entonces, y lo que yo te decía con lo de que el tiempo puede ser corto, que si vos tenés 4 momentos de observación, para una descripción de una estructura de correlación espacio-temporal es como tener, qué sé yo, 4 puntos en el espacio. 4 puntos en el tiempo, por ahí se queda medio corto en ese sentido. Pero... Bueno. Sí se pueden hacer otro montón de cosas, ¿no? Pero para caracterizar una estructura espacio-temporal, donde vos tenés 1000 posiciones en el espacio o 500 posiciones y 4 momentos del tiempo, por ahí es un poquito más pedirle mucho, así. En cambio, por ahí, para describir algún modelo de ecuaciones basadas en procesos, alguna cosa así, por ahí sigue siendo útil. Bien, bueno, muchas gracias. Tal vez te escriba. Las impresiones entonces que se me ocurrieron. Espero que haya sido útil, Chaparro. Bueno, tal vez te escriba entonces, Pablo. Gracias. Sí, está la puerta abierta. Tienen mi mail ahí. No sé si lo vieron, sería un gusto. Ya interactúo con la Universidad Nacional Mar del Plata, no lo puse, pero conozco a un colega ahí que ahora creo que está en Estados Unidos, Juan Pablo Monzón. Yo estoy en exactas y naturales, así que... No, yo hablaba de agronomía, perdón. Tal vez la conoces a Gabriela Sendoya, por ahí ella sí la conoces. Sí, a través de Teresa. Bien, bueno. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Te decía que uno de los trabajos que presentaste, ¿no lo estás haciendo con Gloria Monterrubionese? ¿A mí me hablas? Sí. Es a Monterrubionese trabajamos con el SENASA, pero no me acuerdo del nombre. Es la chica que estaba a cargo del SIGSA de porcinos. No sé.
No, la otra es una biómetra que está ahí en Mar del Plata. No, me parece que no. Ah, Esta chica no es ella. Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, una consulta. Si no, vamos cerrando y le agradecemos mucho. La verdad que me sorprendió la participación porque es viernes, estamos a fin de año, es un tema muy específico. Así que, bueno, les agradezco la participación. Ustedes saben que todos los seminarios que damos después los compartimos en YouTube, así que los pueden buscar en PAE. Así que bueno, por mí. Bueno, déjame, Sí. Teresa, una cosita más. ¿Cómo? Agradecerte a vos por invitarme a esta oportunidad de algo que no conocía y agradecer a todos los que me dieron una mano, porque también fue una oportunidad enorme para mí. Ahí hay algunos que están ahí, que lo veo a Ruth, la veo a Agustín, estaba Emilio, Alicia, Estela, que trabajamos juntos en el campo haciendo cosas. Así que bueno, también les agradezco a ellos porque contribuyeron de algún modo desinteresadamente para la presentación. Buenísimo. Bueno, acá tenés saludos de gracias. Bárbaro. Bueno, les mando un saludo a todos. Estamos en contacto. Chau, chau. Bueno, Tere, ¿estuvo bien? Re Chao, nos lindo. vemos. Sí, sí. Chao, chao. Chau, Chao, chau. Agustín. Un abrazo. Che, tenemos que hablar, ¿eh? Sí, dale. Ah, ¿qué te hiciste? ¿Te hiciste ¿Viste? monje? ¿Te rapaste? Estoy en tratamiento. No, No me jodas con eso, que no. Tratamiento de la Vengo de una calvicie. semana de mierda. No jodas con eso, hacé cuerno. Bueno, me iba a pasar un poquito la máquina y bueno, Hace un unos años te percance y hubiesen tuve dicho que que pasar un tenías número más piojos, chico. ¿no? Que hace unos años te hubiesen dicho que tenías piojos. sí. Sí. Bueno, pero ahora se usa, sí. Sí. Está de moda. Sí. Bueno, cuando quieras hablamos de algunas cosas importantes que quedaron pendientes de esas cosas que conté, tenemos que charlar. Dale, genial. Che, bueno, un gusto verlos. Dale. Nos vemos. Bueno, Tere, ¿te parece que salió bien entonces? A mí me gustó. Estuvo bueno. Me quedó un poco largo, la verdad que No, había ensayado, me daba 40 minutos, pero. no. Hubo unos que entraban y salían, pero yo supongo que tenían problemas de conexión, porque salían, entraban. Pero llegaste a tener 26 participantes, y en serio, para esta época me parece un montón, ¿no? Me alegro que haya funcionado. Yo no me doy cuenta de eso porque no veía. Pero... Sí, yo lo sigo viendo. Así que bueno, te agradezco mucho, sigo trabajando con lo nuestro, que espero poder terminarlo. Y, dale. bueno, ya, después te voy a extrañar. No, pará, vamos a seguir trabajando, ¿cómo que no? Por lo menos con esto tenemos que seguir. Sí, con esto tenemos que seguir y después hubo un montón de cosas que fuimos explorando y que quedaron ahí, ¿no? Lo de las series de tiempo, la parte Sí. por ahí esa para cositas más chicas, pero está bueno darle algún formato. Dale. Bueno, ¿nos vamos a ver en la facultad o ya no? voy ahora, viste que hacen la despedida de Susana. Bueno, entonces nos vemos ahí seguro. Sí, y yo en el posgrado voy a seguir. Yo Dale. lo que tengo más ganas es de ir a dar clases a la noche presencial ya. Claro. Bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos también y cuídate mucho. Dale, por nada. Saludos. Chau.